9, Jesús, el gran maestro. Vamos a aprender lecciones súper interesantes que seguramente te van a servir en tu vida espiritual. Pero antes de empezar, queremos invocar la presencia de nuestro Dios. Oremos. Padre bendito, gracias por el privilegio de estudiar tu palabra en este momento. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Como les decía, es una lección súper interesante, súper bonita. Y vamos a aprender cosas muy importantes. Miramos cómo Jesús vino en el tiempo perfecto, en el momento indicado. Jesús, Dios tiene un calendario, un reloj donde va a hacer eventos para el ser humano, para la salvación de él. Entonces miramos como en las bodas que su madre le dijo, mira, se acabó el vino. Entonces Jesús respondió algo interesante, dijo, mira, mi día, mi tiempo no ha llegado. Ahí nos dice que Jesús, Dios, tienen un calendario donde van a realizar ciertos eventos. Y miramos aquí como la humanidad, el pueblo, la tierra, se estaba yendo a la maldad, se estaba degradando tanto. Entonces vino un maestro que trajo esperanza, alivio espiritual, alivio moral, alivio psicológico y muchas cosas que seguramente vamos a aprender en la parte del domingo. El primer título aquí está, la autoridad de Jesús. Raúl, ¿qué es la autoridad de Jesús? Bueno, la autoridad de Jesús vino y rompió todos los parámetros establecidos en aquel entonces. Rompió filosofías, rompió las reglas aún mismo de los rabís que se habían establecido en aquel entonces. Él fue en contra de la corriente. Él quiso establecer de alguna forma que la autoridad de su palabra fuera y rompiera todas las cosas ya establecidas para que la gente pudiera entender realmente lo que era el amor de Dios. Es muy interesante. ¿Cómo podemos ampliar un poco más esta enseñanza, la autoridad de Jesús? Muy bien, gracias Marcos. La situación es esta de que el evangelio en el cual estamos estudiando es el evangelio de San Lucas. El evangelio de San Lucas trata de la mejor forma que la persona que no es judía pueda entender la cultura que era judía y cómo nuestro Señor Jesucristo influyó hasta cambiar los parámetros que tenía en esa cultura. Recordemos que San Lucas fue una persona preparada, fue médico. Ahora él entendía bien lo que era la cultura griega, cómo estaba la autoridad respecto a la filosofía, en la educación, etc. También él tenía conocimiento de lo que era la ley romana en el aspecto civil, como también en las leyes sociales. Y en el aspecto de religión, él tenía el concepto de lo que era una religión completamente estricta, llena de leyes. San Lucas hace la diferencia al presentar a Jesús como un buen maestro que hablaba y se quedaban las personas maravilladas en la cual él hablaba. Muy interesante. Miramos también puntos importantes, que Jesús tiene autoridad aún sobre la muerte, sobre toda la cosa creada. Dios, Jesús, tiene autoridad. Pero ahora, Montesoca, ¿cómo podemos aplicar esa autoridad de Jesús a nuestros días? Sabes, Jesús utilizó un lenguaje bien simple. Quiso conectar lo terrenal con lo celestial, y de tal forma que nosotros pudiéramos entenderlo, el plan que Jesús tenía para todo aquel que quería seguirle. Jesús, de acuerdo a lo que nosotros sabemos, nació en una pequeña aldea. No hizo nada extraordinario durante sus primeros años. Fue el hijo de un carpintero, que la gente lo conoció como el hijo del carpintero. No hizo cosas grandes alrededor, pero la filosofía y las enseñanzas que él tenía, tenían la autoridad, tenían la fuerza de poder cambiar a las gentes. Él hablaba de tal forma que era un caballero. Él no utilizaba palabras altisonantes ni tampoco señalaba a las personas para poder transformarlos. La autoridad de su palabra, sus enseñanzas hacían que los corazones fueran transformados. Ya, es algo interesante. Ahora, dice que Jesús, cuando lo escuchaban, cuando hablaba, las personas se admiraban tanto porque una vez iban en una barca y Jesús reprendió a la naturaleza y enmudeció. Y después, cuando Jesús estaba enseñando la palabra de Dios, todos admiraban y decían, ¿quién es este que habla con autoridad? Y por eso queremos pasar a unas palabras que dijo muy interesantes, el gran sermón del monte. Y es algo interesante, analizando el libro de Lucas, miramos como Lucas es un evangelio cronológico, que los eventos están en orden, y miramos que antes de las bienaventuranzas está
la elección de los 12 apóstoles. Montezuma, ¿será que nos quiere enseñar algo interesante aquí? Sí, Lucas no puso por coincidencia primero la elección de los 12 y posteriormente el sermón o las bienaventuranzas. Básicamente lo que Lucas estaba diciendo era que la vida de un llamado tenía que ser como el consejo que Jesús les estaba dando en ese sermón. Un ejemplo, Mateo 24:4, él estaba diciendo, mirad que nadie os engañe. No le estaba diciendo a todo el mundo, le estaba diciendo únicamente a quienes, a los elegidos, a los que le iban a servir. De la misma forma en el Sermón del Monte, él estaba dirigiéndose a los discípulos en sí. Él no se estaba dirigiendo a todas las personas en común, aunque había muchos seguidores, pero desafortunadamente no todos podían entender las palabras de Jesús, porque querían él escuchar un libertador básicamente de la esclavitud, del yugo de los romanos, pero Jesús venía a quitarles el yugo de la esclavitud del pecado, que pudieran entender que el reino de Dios estaba interesado en ellos para hacer un cambio y para poderlo liberar. Entonces él tenía que cargarlos de consejos y de prepararlos para que cuando vinieran esos problemas no se amedrentaran ni se pusieran tristes, porque era necesario que un hijo de Dios tenga que tener algunos padecimientos, y eso va para nosotros como cristianos dentro de la iglesia. No todo el camino de seguir a Cristo es de rosas, hermanos. Algunas veces vamos a tener desafortunadamente problemas, conflictos, tal vez un poco de roces con otras personas, pero que no quites tu mirada del que te llamó. Autor y consumidor de la fe. Es un punto importante. Podemos aprender que Jesús no nos manda al vacío, nos llama, nos capacita y nos envía para poder tener éxito en la vida espiritual. Ahora, Hugo, aquí mira, cuando yo estudio, cuando yo leo, como que me confundo, a ver si me puede ayudar. Dice, bienaventurados vosotros los pobres, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los desechados. ¿Cómo usted puede decir yo soy bienaventurado porque sufro, porque tengo hambre, porque paso dificultades? ¿Cómo usted puede decir eso? Una excelente pregunta que muchas veces nos hemos hecho. Resulta que en el libro de San Mateo, capítulo 5, como también en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, y San Juan en el libro de Apocalipsis, donde habla de las 7 bienaventuranzas, utiliza la misma palabra griega, Makarios, que quiere decir no solamente bienaventurados, sino quiere decir felices, bendecidos ustedes que van a estar pasando estos problemas. Entonces la felicidad viene en una forma interna. Dios es quien te ayuda a que tú puedas disfrutar de esa paz, esa tranquilidad espiritual. Ahora, cuando se refiere a bienaventurados los pobres, se está refiriendo no en los bienes materiales, sino se está refiriendo a la persona que se siente miserable, que se siente pobre, que se siente pecador ante los ojos de Dios. Y Él es quien te consuela, Él es quien te anima, Él es quien te ayuda en tus momentos más difíciles, cuando tus lágrimas brotan en tu rostro y esos suspiros que tú das sin poder hablar una sola palabra. Él es quien te está diciendo, eres bienaventurada o eres bienaventurado, porque estás pasando ese problema como nuestro Señor Jesucristo lo pasó, y te previene a que no te desesperes, a que no te desanimes, sino que anímate en los caminos del Señor. Muy buen comentario. Y la Biblia también nos dice que los cristianos todas las cosas les ayudan a bien, sean buenas o sean malas. Ahora, Raúl, ¿qué podemos aprender de los ayes, que habla de los ricos, de los que no sienten necesidad de nada? Te está advirtiendo que la vida del cristiano, así como cuando empiezas el caminar con Jesús, vas a tener la necesidad de lo que decía Víctor. Algunas veces vas a tener pobreza, algunas veces vas a tener hambre, vas a tener sed, vas a tener cansancio, y muchas personas se desaniman tienen toda la necesidad, y muchas veces nos preguntamos si es realmente lo que nosotros queremos. Pero en el caso de los ayes, les dice, ay de vosotros ricos, y está advirtiendo que la necesidad de tener que afianzarse de las promesas de Dios, que no pongas tu confianza en lo que tú tienes, sino realmente lo que Él está diciendo, que tengas cuidado de poner tu vista en otro lado que no es. ¿Y por qué? Porque si tú llegas a tener dinero y te lo llegan a quitar, hasta ahí llegó tu fe.
tenemos que poner, ay de ti, si eres Ya. rico y tienes tu confianza en el dinero y no en el que te llamó para el ministerio. Ya. Es algo interesante esa parte, pero el tiempo no nos da, no nos da para poder ampliar un poco más las cosas, pero solamente damos una probadita, algo rico para que tú puedas ser entusiasmado y puedas leer más, no solamente la lección, sino poder disfrutar de este libro rico que es vida, es gozo y alegría. La siguiente parte, una familia nueva. No sé si algunas personas no están contentas con su familia, pero aquí vamos a hablar de una familia súper interesante. Hugo, ¿de qué familia nos está hablando en esta parte? Bueno, hay una situación en la cual nosotros podamos ver, nos sentimos muy fortalecidos y muy bendecidos de poder tener una familia humana, una familia material, una familia en la cual nosotros encontramos ese apoyo. Sin embargo, hay una familia espiritual en la cual nos ayuda a nosotros en nuestra vida espiritual. Sucede de que las puertas de la iglesia están abiertas y nosotros podemos encontrar esa familia que nos ayuda en esos momentos más fuertes o nos ayuda en los momentos más débiles para que seamos fuertes, porque la verdadera familia es la que apoya y es la cual Jesucristo promete de que habrá un grupo de personas en las cuales podamos creer que realmente están preparándose y quiere que nosotros podamos fortalecernos con ellos. Esta es la invitación para que puedan venir a la familia. Entonces, aquí miramos cómo Jesús rompe 4 esquemas. Levi Mateo es un publicano que estaba desechado de la iglesia. La sanación del siervo del centurión, el centurión era un gentil, no pertenecía al pueblo. La cena donde llaman a los principales si no quieren venir y mandan a traer a todos los que quieren venir. La sanación de los leprosos solamente vuelve. Aquí miramos cómo rompe. Los leprosos obviamente estaban fuera del pueblo y Jesús viene y rompe todas esas cosas y por eso creo que le llama familia nueva. Sabes, hay que entender el trasfondo de la cultura judía. Los judíos creían que ellos se podían casar únicamente ellos para conservar el linaje que Dios les había creado. Por eso creían que ellos querían una familia única. Pero Jesús viene y rompe todos los esquemas, todas las filosofías de ellos y empieza a ser una familia diferente, pero no en sangre ni en carne ni por nacionalidad, sino hace una familia nueva en Cristo en la fe. En la fe. Hay una parte que me gusta mucho, Mateo 12:47. Quiero leérselas. Es bien importante esta parte. Dice, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, les decía esto, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. No solamente es oír, sino hacer. Hay una cosa que es bien indispensable nosotros para poder pertenecer a la nueva familia de Cristo. No quiere decir que nosotros tengamos que emparentarnos con sangre. No, Él está hablando aquí de una nueva fe, una nueva unidad en Cristo. Él vino a quitar barreras, vino a quitar muros que la gente había levantado. De hecho, en la parte norte de América, donde estamos nosotros, son iglesias multiculturales. Aquí hay, de todos los países te vas a encontrar en todas las iglesias. Y todos tenemos diferencias y diferentes formas de pensar. No quiere decir que tenemos que tener uniformidad en la forma de vestirnos, pero sí tenemos que tener unidad en la forma de creer, en la unidad en la forma de adorar, unidad en la forma de compartir los pensamientos de un solo Cristo y no un politeísmo. Eso es lo que hace la verdad, la diferencia de nosotros. Por eso dice, una nueva familia en Cristo. Cristo vino a quitar las barreras culturales, vino a quitar las barreras de idioma, vino a quitar los colores, si eres color moreno, si eres color oscuro, si eres amarillo, eres blanco, lo que sea. Si tú crees y haces la voluntad del Padre, eres de la misma familia de Cristo. Ya. Y obviamente Pablo enfatizó esto, algo muy interesante. Él dijo, ahora ya no sos advenedizos ni extranjeros, sino ya somos miembros de la familia de Dios. Y él también dijo que de ambos pueblos hizo uno, rompiendo esa enemistad que había entre el pueblo elegido, que se puso, fue egoísta a no compartir esa luz. Entonces Jesús viene y rompe
y hace un pueblo, y es la razón por la cual nosotros mexicanos, guatemaltecos, somos parte de esa gran familia, y es una experiencia súper interesante y que seguramente vamos a disfrutar por el resto de nuestras vidas, y no solamente en esta vida, sino por toda una eternidad. Y queremos pasar a la siguiente parte, la definición del amor. Aquí Jesús, un escriba se le acercó a Jesús y le preguntó: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar esa vida eterna que tú enseñas, que tú predicas? Pero la razón por la cual este escriba hizo esa pregunta es porque lo estaba probando. Todo el tiempo lo estaban cuidando para que Jesús cometiera un error, pero miramos que Jesús nunca cometió un solo error, y es por eso que tenemos la salvación. Entonces, ¿cuál es el mensaje que podemos sacar de esta parte? Bueno, ahí Jesús trae dos parábolas. Parábolas es poder enseñarle a una persona con una alegoría, una verdad, una enseñanza eterna, que lo quería conectar con el cielo. Porque si fíjense, la parábola del hijo pródigo conectaba directamente en una forma vertical, ¿verdad? Y la parábola del buen samaritano en una forma horizontal. Pero todas dan el mismo concepto, dan la misma idea. El amor de Dios no tiene que medirse solamente para las personas hacia arriba, yo y Dios, sino también de ti hacia los demás. Por eso es necesario que nos entendamos la parábola del buen samaritano, porque en el buen samaritano había una pregunta que le hicieron a Jesús: ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? ¿Saben? Esta persona le estaba diciendo: tengo que hacer algo para entrar al reino de los cielos. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que irme de rodillas? ¿O tengo que pagarle a quién? Y Jesús le dice: ¿cómo lees? Esta persona no era un ignorante, era un intérprete de la ley. Era una persona que sabía qué era lo que tenía que hacer. De hecho, en los escritos que hemos estudiado nosotros, dice que él traía la ley escrita en su mano derecha en una filactería, y él sabía exactamente qué era lo que quería decir la filactería. Él sabía qué era lo que él tenía que hacer. Por eso Jesús le dice: ¿cómo lees? Si hubiera sido un ignorante, Jesús se lo hubiera dicho hasta de memoria, porque él es el autor de la Biblia. Pero él sabía exactamente lo que él quería. Ya, obviamente él había planeado esto, por eso él respondió con lo que traía. Hugo, ¿cómo podemos ampliar un poco más esta definición acerca de la definición del amor, la parábola del buen samaritano? Bueno, recordemos que San Lucas está presentando acá dos cosas. Uno es el hijo pródigo y el buen samaritano. Realmente no se encuentra en los otros evangelios. Así que él utilizó su tiempo para registrar estas dos historias, en la cual están enfocando de que debe ser no en una forma inclusiva solamente para el pueblo judío, sino una forma exclusiva para que pueda también en ese aspecto poder servir nosotros a nuestro prójimo, sea como sea. Entonces, en el caso del pródigo, del hijo pródigo, vemos al padre que está siempre esperando al hijo a que regrese. Ese momento especial en el cual nosotros también podemos esperar siempre a nuestros seres queridos, a quienes amamos, para que podamos atenderles como se merecen, y también nosotros nos sentimos a gusto cuando nos atienden en esa forma. En el caso del buen samaritano, es de poder ayudar al prójimo, no importa quién sea, porque si somos sectaristas, estamos cayendo como cayó en los líderes religiosos, y no hacemos el bien a quien realmente merece. Entonces, por eso me gusta, respetando la lengua portuguesa, cuando hablan de prójimo, ellos hablan diciendo: fale al próximo, que es la persona más cerca. Entonces ese concepto me da a mí más amplitud de lo que es. Ya. Bueno, Mateo ha respondido la pregunta que hizo este escriba: ¿qué tenemos que hacer para tener la vida eterna? A Jesús le dijo: amarás a tu prójimo.
Y realmente la verdadera religión, en el libro de Santiago me gustó, hay una, Santiago 1.27 dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es visitar a los enfermos, a las viudas, en sus tribulaciones y guardarte sin mancha del mundo. No quiere decir con esto que porque tú eres de la iglesia no puedes descender o condescender a las necesidades de los demás. No, te mandaron, si eres un dirigente de iglesia, te mandaron a servir a la iglesia, no a servirte de la iglesia. Entiende esto, es un concepto, y no porque seas dirigente quieras ver a todos por arriba del hombro. No, tú debes de ser como Cristo anduvo. El que quiere andar como Cristo tiene que enseñar y conocer al Maestro. Y donde quiera que tú vayas, tienen que decirte, Él es cristiano. No, Él es un anciano o es un dirigente. Él es cristiano únicamente, que conozcan a Cristo con tus acciones. Eso es todo. Ahora, ¿cuál es la principal razón por la cual Jesús escondió la nacionalidad del golpeado? Wow. Porque si nosotros fuéramos elitistas, básicamente aquí Jesús puede haber puesto, pues tal vez pudo haber sido un mexicano o un nicaragüense, un chino, no había eso, un no había europeo. esos países allá. O sea, no, en ese Pero caso, sí, trayéndolo a nuestro representa. tiempo, ¿verdad? Y si tú dices, bueno, yo no le ayudo a X nacionalidad porque simplemente no me gusta cómo se conducen para con nosotros los mexicanos, entonces yo tendría el problema, lo mismo que el intérprete de la ley. Por eso Jesús omitió la nacionalidad del golpeado, pero se piensa que era un judío. Se piensa que era un judío. Bueno, se piensa que era judío por diferentes razones. La primera razón porque un samaritano no tendría tanto impacto esta historia si el golpeado fuera un samaritano. El que lo ayudó era un samaritano. Es posible que haya sido un judío porque ahí rompió un esquema, un paradigma que ellos habían formado en su mente de que ellos no se querían, que se odiaban, entonces que eran especiales. Y ahí rompió algo interesante y como miramos como la Biblia dice que hizo un pueblo solo. O también, si me permites agregar algo, es de que muchas veces podíamos tener la excusa de decir, estoy muy apurado para hacer ciertas actividades. Aún dentro de la iglesia podemos estar tan ocupados en los negocios del Señor que nos olvidamos realmente del dueño de los negocios, que es nuestro Padre. Entonces ponemos muchas veces excusas de actividades que podamos estar dentro de la iglesia, sin embargo dejamos olvidada a nuestra propia familia, a nuestra propia esposa, a nuestros propios hijos, con tal de cumplir un reglamento eclesiástico dentro de la iglesia, cuando realmente olvidamos a nuestro prójimo tan cerca que está en nuestro propio hogar. Ya, súper interesante. ¿Alguna vez te has preguntado qué realmente pide Dios de ti? ¿Qué realmente pide Dios de ti? ¿Qué Dios quiere que tú hagas, que no hagas? Hay un versículo súper interesante, dice, Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Dios. Son cosas que Dios pide. Vamos culminando, ¿cómo resumiría usted toda esta lección? Hay una parte que es un mensaje directo, no solamente para los llamados, para toda persona que cree en la segunda venida de Cristo. Cuando el samaritano llevó al que estaba golpeado, al que habían asaltado, a un lugar donde lo atendieran, él pagó 2 denarios. Y dice, y si te debiese algo, yo te lo pago a mi regreso, yo te lo pagaré. Quien regresa es Jesús. Tal vez no lo vas a ver ahorita, pero Jesús te lo va a pagar cuando Él regrese. Porque el prójimo es Él. O no dice Él, al que le hizo uno de estos, mis hijitos, me lo hizo a mí. Así es que ponte a pensar. Si tú puedes hacer algo por alguien más y pueden que a alguien tú puedas ayudarlo a caminar una milla extra, darle tu capa o darle tus zapatos, aplícalo, hazlo, porque cuando venga Jesús te lo va a pagar al doble. Muy bien. Hay un pensamiento en las Sagradas Escrituras, principalmente como estamos viendo en el libro de San Lucas,
capítulo 7 y versículo 4, 5 y el 6, donde dice: y ellos vieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Ahora, en el versículo 6 dice: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió él unos amigos diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. El gran maestro, nuestro Señor Jesucristo, que hacía maravillas en la forma que él sanaba, que era lo primero que hacía, después predicaba, enseñaba. Aquí vemos dos cosas del caso del centurión. Uno dice de que era una persona que era digna de hacerle ese milagro. ¿Por qué? Porque dice de que él amaba su nación de los judíos y también había edificado una sinagoga. Después él dice que se siente tan indigno de que él no llegue a la casa de él. Ya, algo súper interesante esa actitud. Y con eso queremos invitarte a que seguramente admiras personajes, a veces decimos: yo quiero ser como ese deportista, como esa persona famosa, como ese cantante. Pero nosotros te invitamos a que tú aceptes del líder que sea tu admiración, que sea tu maestro, el gran maestro, Jesús, y que tú puedas vivir con él para toda una eternidad. Y queremos invitarte a que nos sintonices para la siguiente lección, la lección número 10, seguir a Jesús en la vida diaria. Vamos a profundizar, ya miramos el maestro. Ahora vamos a ver en la vida diaria, o sea, segundo tras segundo, minuto tras minuto, hora tras hora, día tras día, o sea, todo el tiempo vivir con Jesús. Te esperamos la próxima.